Bien. En este ejercicio particularmente tenemos que observar, ¿sí?, que z es una función que depende de u y de v, efectivamente, pero hay que considerar que estas son dos funciones que se están multiplicando. Eso es algo que tengo que tener en mi cabeza claro, ¿ya? A su vez, u y v dependen de x y dependen de y. Eso significa que por regla de la cadena, z depende de u y depende de v, y a su vez, u y v dependen de x y de y. Por lo tanto, si yo ocupo la regla de la cadena y hago de z a dx, entonces para llegar al x tengo este camino y ese camino. Entonces, ¿qué sería? De z de u por du a dx, de z de u por du a dx, más de z de v por dv a dx, de z a dv por dv a dx. Pregunta: ¿quién es de z a du? Por ahora lo vamos a escribir así, ¿no? De ahí nos vamos a dar cuenta a quién se refiere. ¿Quién es de u a dx? Entonces, si yo derivo acá esto con respecto a x, la derivada de x es 1. Por lo tanto, este término vale 1. Más. De z de v, en términos no lo conozco, lo voy a escribir. ¿Y quién es de v de x? De v a dx es derivar v con respecto a x. Si yo derivo v con respecto a x, me va a quedar menos i partido en x cuadrado. O sea, acá tenemos por menos i partido en x cuadrado. Por lo tanto, de z a dx se va a transformar en de z de u menos i partido en x cuadrado de z de u. De ahí entonces tengo la expresión para el de z a dx. Esa es la primera. Ahora determinemos el de z de i. Entonces, de z a di, ¿cierto? Por cadena, de z de i es de z de u por du a di, de z a du por du a di, más de z de v por dv a di, de z de v por dv a di. ¿Quién es de u a di? Derivo esto con respecto a i, me da 1. Por lo tanto, aquí simplemente me queda de z a du. ¿Quién es de v a di? La derivada de esto con respecto a i, que sería 1 partido por x. O sea, acá me queda más 1 partido por x de v a di. Y ahí encontré entonces quién es de z a di. ¿Okay? Entonces ahora que tengo las dos expresiones, voy a borrar la regla de la cadena. ¿No sería de z a dv? Sí. Toda la razón, muchas gracias. Ahí está, ¿cierto? Cuando le escriba la reglita lo voy a escribir bien, ya. Muchas gracias. No quiera que después me hubiera mandado el pedazo error. Entonces tenemos de z de u menos i partido en x cuadrado de z a dv. Y aquí vamos a colocar de z de y igual a de z a du más 1 partido por x de z a dv. Ahí sí. Esto sería de z y v. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esto en la expresión que sería esta, ¿cierto? Y tenemos que llegar a lo que está allá. Entonces tenemos x, tenemos de z a dx más y tenemos de z a dy igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar x por el de z de x. Eso significa que cada uno de ellos se multiplica por x. Entonces, el multiplicado por x va a ser x de z de u, ¿cierto? Menos, si multiplico esto por x, se va a simplificar, entonces me va a quedar y partido por x de z a du. Más, y por dz de y, significa que cada uno de ellos lo voy a multiplicar por y. Entonces voy a tener y de z de u más y partido por x
de Z a de V. Mágicamente, ese término con ese término se van. Él con él tienen un término en común que es de Z de U. Entonces tengo X más Y factora de Z a de U. Y estamos listos. Porque ¿quién es X más Y? X más Y es U. ¿Qué es lo que es de Z de U? De Z de U es derivar esto con respecto a U. Como es una multiplicación y esta es una función que solo depende de V, significa que esta función es constante para efectos de esta derivada. Por lo tanto, esta se mantiene. Y ahora solamente derivo f de U minúscula, o sea, f minúscula de U. ¿Cierto? Pero como f es una función que solo depende de U, entonces esta es una función de una sola variable. Por eso usamos el f'. Y ahí está el resultado. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es qué significa f, x y z. Cuando tengo la función y tengo subíndices, esos subíndices lo que me indican son las derivadas de z. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, yo puedo tener z o f y esta tiene dos derivadas, zx y zi. Esta a su vez tiene dos derivadas. La que ya estaba con respecto a z, ahora la puedo volver a derivar respecto a x, o sea, la que estaba respecto a x, la puedo volver a derivar respecto a x, o la puedo derivar respecto a y. La que estaba derivada respecto a y, ahora la puedo derivar respecto a x o respecto a y. Estas son las derivadas de segundo orden. Después la derivada del tercer orden, ¿cierto? Tenía que es esta, la puedo derivar respecto a x, o la puedo derivar respecto a y. Esta la puedo derivar respecto a x, o la puedo derivar respecto a y. Esta la puedo derivar respecto a x, o respecto a y. Y esta la puedo derivar respecto a x, o respecto a y. Y esas son las terceras derivas. Dijimos en clase que a partir de la tercera en adelante solamente íbamos a preguntar derivadas específicas, porque yo tendría que ser muy desgraciado para pedirle esto. Bueno, soy desgraciado, pero no tanto. Entonces, también tienen que recordar que existen dos notaciones. Por ejemplo, yo les podría haber escrito esto así o esto así. Sin embargo, la lectura de la notación es al revés. Cuando yo tengo la notación como subíndice, las derivadas se leen de izquierda a derecha. Cuando las tengo asociadas a esta notación, se leen de derecha a izquierda. O sea, para que él sea lo mismo que él, yo acá tendría que colocar x, aquí el y y aquí el z. Al revés. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que la función la voy a derivar primero con respecto a x. A esa derivada la voy a derivar respecto a y. Y a esa derivada la voy a derivar respecto a 0. Entonces, primero vamos a encontrar quién es fx. Entonces, fx es 5x elevado a 4 más 4x cubo y elevado a 4 z elevado a 3. Y pavo. ¿Por qué? Porque esta no depende de x. Después, esta fue la primera. Ahora viene la y. O sea que a esta derivada, ahora la voy a derivar respecto a y. Como él no tiene y, su derivada es 0. Entonces aquí derivo el y, me va a quedar 16, x elevado a 3, y elevado a 3, z elevado a 3. Y ahora viene z, o sea que f, x y z significa que la que yo tenía derivada, ahora la derivo respecto a z. Entonces me queda 48 x cubo y cubo z cuadrado. Y así es como se hacen los ejercicios de la guía, o sea, los ejercicios de la guía 4, número 3, letra A y B. Se sigue la secuencia. Patricio, cuando es notación así de subíndices, es de izquierda a derecha. De hecho, está en el, ¿cómo se llama? En la sesión. Y cuando está escrito en términos de esas D, se lee de derecha a izquierda. ¿Ya? Por si acaso. Obviamente la notación más fácil es esta, porque uno sigue el orden, no, pues como sabe leer, no. O sea, primero X, después Y, después Z.
Sí, no es tan difícil. ¿Ya? Pero es importante recalcar de nuevo el orden, porque muchos se equivocan. De hecho, en la mayor parte de los errores se equivocan en esta. ¿Por qué? Porque acá hace lo mismo que acá, lee de aquí para allá y no puede de allá para acá. ¿Ya? Ya. Bien, chiquillos. ¿Qué es lo primero que había que hacer en un problema como este? ¿Cierto? A ver, hacer el cambio de variable. O sea que a esto le vamos a llamar U y a esto que le vamos a llamar V. Entonces, para nosotros el U es I partido por X y el V es Z partido por X. ¿Cierto? Por ende, F, que es la función, esta depende de U y depende de V. Pero U depende de X y depende de Y. Y V depende de X, pero depende de Z, no depende de Y. Sí, cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar las tres derivadas de f de x, de f de y, de f de z. ¿Ya? Entonces, df a de x igual. Entonces, df de x va a ser df a de u, df de u, df a de u, por du a de x, du a de x. Más el otro camino para llegar a x, df a de v, df de v, por dv a de x. ¿Sí? De acá, yo soy capaz de determinar quién es du a de x. ¿Sí? Du a de x es la derivada de con respecto a x, que me queda menos i partido en x cuadrado, por df a de u, más. Ahora puedo ver quién es dv de x. dv de x, curiosamente, es casi la misma forma. Es menos z partido en x cuadrado de f a de v. Y ahí tenemos df a de x. Encontramos el primero. Hallemos ahora df de y. Df de y, hay un solo camino para llegar ahí, así que es más fácil. Entonces sería df de u por du a de y. Curiosamente, el du a de y yo lo puedo determinar, ¿cierto? Esto lo escribo de nuevo. ¿Quién sería du a de y? Entonces, du a de y es derivar esto con respecto a y. Por ende, me quedaría 1 partido por x. Y ahí tengo el de f a de y. Veamos ahora el de f a de z. Entonces, df a de z es, hay un solo camino, entonces sería df a de v por dv a de z. Entonces, ahora lo mismo. El df a de v no lo conozco, pero el de v a de z sí, porque si derivo esto con respecto a z me queda 1 partido por x. Así que ahí tengo la otra derivada. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es transcribir simplemente los resultados acá. Entonces, vamos a ver dónde lo escribo ya acá. df de x es menos i partido en x cuadrado df de u menos z partido en x cuadrado df de v. Después tengo df de y, que es 1 partido en x df de u. Y después tengo df de z, que es 1 partido por x df a de v. Hasta acá, ¿alguna duda? Solamente usaba la regla de la cadena, ¿no? Ya. ¿Qué pasa acá? F, si bien es cierto una función que depende de u de v, pero f está igualado a 0. Y eso significa que la variable z es una función implícita dentro de ella. ¿Ya? Y en este caso z es lo mismo que g. Por lo tanto, por fórmula, que fue la que está en clase, digamos, ¿quién sería de g
a de x. Nótese, de g a de x es lo mismo que yo ya he tenido de z de x, porque g y z son lo mismo. La fórmula de eso, si ustedes se acuerdan, era menos de f a de x, y abajo era de f a de z. Esa era la fórmula que aparece en el ¿cómo se llama? En la sesión. Entonces, de g a de x va a ser menos. ¿Quién es de f a de x? Entonces, de f a de x es todo este choclo. Entonces, acá voy a colocar menos y partido en x cuadrado, de f a de u, menos z partido en x cuadrado, de f a de u. Abajo va el df a de z. ¿Quién es df a de z? Df a de z es 1 partido por x, df a de u. Este menos cambia los signos, así que el resultado va a ser y partido en x cuadrado de f a de u, menos z partido en x cuadrado de f a de v, partido por 1 partido en x de f a de v. De esa forma hallé el de g a de x, que es lo mismo que el de z a de x. ¿Ya? Simplemente por la fórmula, no hice nada más. Así que este ya no lo voy a usar más, no, este ya no lo usamos. Así que este va afuera. Y ahora voy a escribir acá esa fórmula. Ojo que yo la borro acá porque la pizarra no me da. Vamos, ustedes en su lugar no es necesario borrarlo. Entonces, de g a de x va a ser igual a y partido en x cuadrado de f de u más, este era un más, z partido en x cuadrado de f de v partido por 1 partido en x de f a de v. Bien. También por fórmula sabemos quién es de g a de y. Porque como g es z, entonces estoy diciendo quién es la fórmula del dz de y. Y la fórmula del dz de y era esta misma fórmula, solamente que acá en vez de x era un y. Entonces yo puedo hallar también el de g a de y, que sería menos df a de y. Df a de y es 1 partido por x de f a de u. Y abajo el de f a de z, que es 1 partido por x de f a de u. ¿Sí? No voy a simplificar eso, porque ahí van a ver por qué. Entonces acá voy a borrar esto y voy a transcribir esta relación. Entonces acá tenemos de g a de y igual a menos 1 partido por x de f de u, y abajo tenemos 1 partido por x de f a de u. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en la función original. O sea, tenemos que reemplazar a él y tendremos que llegar a eso. Entonces tenemos x de g a de x más y de g a de y igual. X multiplicado por de g a de x es multiplicar esto por x. Entonces el denominador lo voy a dejar intacto y este x va a multiplicar este término. Como acá hay un x cuadrado, se va a simplificar el x con el x cuadrado, entonces me va a quedar y partido por x de f de u. Aquí va a pasar lo mismo. Este x se va a simplificar con este x cuadrado, entonces me va a quedar z partido por x de f de u. Más, ahora viene y por de g a de y, que es multiplicar esto por y. Entonces tenemos un signo negativo, menos, el denominador es 1 partido por x de f de v, ¿cierto? Y acá tenemos z por él, que me va a quedar z, y por él, que me va a quedar y partido por x de f a de u. Si ustedes se dan cuenta, como tienen el mismo denominador, puedo dejar todo con el mismo denominador. Y simplemente sumar los numeradores. Entonces tengo y partido por x
de f a de u más z partido por x de f a de v menos y partido por x de f a de u. Curiosamente, él se va con él. El 1 partido por x que está acá, o este x que está acá, se va con ese x. El de f de x se va con el... Este es una v. Aquí escribí mal. Ahí sí, ahí está. Este se va con este. Y curiosamente me quedó z. ¿Y quién es z? G de x, y ahí llegamos al resultado. Sí. Ahí busca la segunda derivada respecto a R, creo. Sí. O sea, de toda esta expresión que está acá, lo que nos falta por conocer es esta expresión y esta expresión. ¿Sí? Entonces, piensa en el de z de x como si fuera un, no sé, a ver, llamémosle una letra de h y que esta fuera k, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de z de x, que ahora le vamos a llamar de z de x, que le vamos a llamar h, yo sé que depende de las variables x e y. Y como x e y dependen del s y del t, entonces, perdón, del r y del s, entonces nos queda una regla de la cadena así. Lo mismo si te dijera que el de z de y también es una función que ahora le vamos a llamar k, que también depende del x, depende del y, y cada uno de ellos depende del r y del s. Del r y del s. ¿Cierto? Entonces, si yo te pregunto, ¿quién es de h a de r? ¿Quién sería de h de r? Ah, entonces de h de r tenemos ese camino y tenemos ese camino. ¿Cierto? O sea que de h de r sería de h a de x por de x a de r más de h a de y por de y a de r. ¿Sí o no? ¿Te quedó claro eso? Sí, sí, sí. Ya. Entonces ahora basta con que el h, recuerden que es de z de x. Ah, entonces si este es de z de x, entonces esto se va a transformar en d a de r de z a de x igual a el h era, esto es d a de x, de z a de x por dx a de r, más el h era d a de, esto es d a de y, ¿de quién? De dz a de x por d a de r. Y eso es lo que está en la segunda línea de la diapositiva. ¿Cierto, no? Ah, sí, gaché, bro. Sí. Vale, vale. O sea, tú cuando quieres expresar d a de r de esto, es porque esto lo derivaste respecto a x, ahí está, eso derivado respecto a x, por ahora la derivada de x con respecto a r, ahí está, más esto ahora derivado con respecto a y, que es lo que está ahí, esto derivado respecto a y, por la derivada de y con respecto a r. Y el de abajo tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿cachai? En vez de Sí, lo h. entendí porque asignó la variable y... Y ya después lo que sigue es lo mismo. Porque, por ejemplo, acá lo que hace ahí es que estos dos lo escribes como un d2z a dx2, lo juntáis, ¿no? ¿Cachai? Lo mismo que este, lo juntáis, entonces te queda d2z a dy a dx. ¿Ves? Lo único que haces después. Pero esa, yo creo que aquí estaba donde estaba lo que les complicaba. Yo creo. Sí, profe, ayer. Ya. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí en el fondo, hoy no me acuerdo si había más cosas. El enunciado dice que nos dan esa función, nos dicen que hay que mostrar esa ecuación, donde f y g son funciones que lo único que sabemos es que son derivables dos veces. O sea que no tengo problema con las derivadas, con las segundas derivadas. Ya. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Cambiar la variable. Entonces a este le vamos a llamar u y a este le vamos a llamar v.
Lo segundo que vamos a hacer es recordar que I es una función que depende de U, depende de V, pero U depende de X y depende de T, y V depende de X y depende de T. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta que yo necesito conocer la segunda derivada de I con respecto a T y la segunda derivada de I con respecto a X. Entonces, nuestra pega es encontrar a él y a él. Y de ahí ver qué sale. Entonces, ¿quién es D2? No, perdón. ¿Quién es de I a dt? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar de I a dt, o sí o sí. Entonces, de I a dt va a ser de I a du por du a dt, más de I a dv por dv a dt. Du a dt significa que esta expresión la tengo que derivar con respecto a t, entonces me va a quedar menos a. Entonces aquí me queda menos a de I a du más dv de t significa que esta expresión la voy a derivar respecto a t, entonces me va a quedar a de I a dv, a dv. Y acá tengo de I a dt. Listo. Primera etapa, listo. Vamos a la segunda. Lo que necesito ahora es la segunda derivada de I con respecto a t. Eso significa que voy a derivar con respecto a t lo que ya derivé con respecto a t. ¿Cierto? Sin embargo, lo que yo derivé respecto a t, esto que está acá, yo lo puedo escribir así, tengo menos a d, o sea, perdón, tengo d a dt, y si me doy cuenta, el de I a dt es todo esto, es menos a de I a du más a de I a dv. Igual. Entonces yo sé que la derivada en una suma es la derivada de cada uno, y sé que las constantes pueden salir fuera de las derivadas, entonces me va a quedar menos a d a dt de I a du, ¿cierto? Más a d a dt de I a dv. Entonces lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo y justamente gracias a su compañero que preguntó recién, vamos a poder desarrollar esto. ¿Ya? Se me voy a olvidar de esto porque ya lo utilicé. Y ahora, de I a du es una función que depende de u y de v, y a su vez u depende de x y de t, y v depende de x y de t. De I a dv es una función que depende de u y de v, u depende de x y de t, y v depende de x y de t. Entonces esto lo voy a borrar un ratito. Y vamos a reconocer quién es él. ¿Sí? ¿Quién es d a de t, de I a du? Entonces, él, si sigo la cadena, porque tengo que llegar a la cadena hasta el t. Entonces, según la cadena, va a ser él derivado con respecto a u por él derivado con respecto a t más él derivado con respecto a v por la derivada de v con respecto a t. Esto vendría siendo la derivada de I a du hasta el t. O sea, seguí todo el camino hasta llegar a t, que sería esto que está. Lo mismo sería L, sería la misma estructura, de hecho es lo mismo, solo que acá voy a colocar un de I a dv y aquí un de I a du. Al final me va a quedar lo mismo. Entonces acá voy a tener menos a por. Esto se transformó en este choclón de acá. Estos dos juntitos son D2I a du2.
Entonces acá tengo D2i a du2 por du a dt más estos dos se transformaron en un d2i a dv a du por dv a dt más a veces, ¿qué escribo acá al lado? Como les dije, la derivada con respecto a t de esto me va a dar lo mismo que la derivada con respecto a t de esto. La única diferencia es que en vez de una u, aquí voy a colocar una v. ¿Ya? Es lo único que va a variar. O sea, claro. Porque fíjense, d a dt, lo voy a escribir mejor, di a dv. Entonces, según el orden es la derivada de él con respecto a u, o sea, d a du, de di a dv, por du a dt, estamos en el t, más d a dv, que es el, de él, de i a dv, por dv a dt, dv a dt. Ellos dos se van a juntar, entonces me va a quedar d2i a du a dv, a du a dv, por du a dt, más ellos dos se van a juntar, entonces me va a quedar d2i a dv2 por dv a dt. Y ahora, mis queridos jóvenes, les cuento que él y él valen 0. Y la pregunta es, ¿por qué? Baja un poquito la cámara, por favor. Ahí está todo. Bien, voy a dar 3 minutos. El primero que me responde correctamente del por qué esos dos términos son 0, le doy 5 décimas para la segunda prueba. Profesor, no, porque no es porque son cruzadas por los signos. Ah. No, porque no estoy diciendo que al sumarlas te van a dar 0. Estoy diciendo que cada una de ellas vale 0. Profe, ¿puede inclinar la cámara hacia abajo un poco, porfa? ¿Para qué? Si te alcanza toda la La cámara. pantalla. Claro. Solo algo leve, por favor. Es que abajo sale su nombre. Ahí nomás, gracias. ¿Cómo abajo sale mi nombre? Ahí. Tiene que ser porque ambos, tanto U y V, representan la I en el inicio del enunciado. Ya, a ver, Diego, explica eso, por favor. Defiende tu idea. Uy, tiene que explicarme la razón exacta del por qué. Piénsalo. Dice, pero ambos funciones U V forman parte de la I. ¿Profe? Espera, que hay un niño que está... Deriva U y V, sería derivando la I. Ya, y... La idea está bien, pero te falta. Ya, ¿quién iba a hablar? Yo. Ya. ¿Profe? Si nosotros derivamos primero por U,
lo quería 1, po, porque consideramos que la v es constante. Ya. Por eso. Entonces esto sería 0. Y después derivamos por v, en la que era 1, sería 0, po, ¿o no? Ya, está mejor, está mejor. Pero no daría 1, porque la función no es u, es f de u. Verdad. Ya estuve cerca. Pero diste toda la idea. Ya, vamos a hacer algo. El Diego, ¿y quién me había hablado? Fue el Javier, ¿o no? Sí, profe, yo. Ya. Entonces, vamos a repartir las 5 décimas. 3 y 3 para cada uno. ¿Les parece? 3 para el Diego y 3 para el Javier. Porque el Diego dijo algo similar, solo que lo dijo lo dijo acá, en el chat. Me parece bien, ya. Fíjense. Ya voy a borrar todo esto porque ya no da lo mismo. Quiero que se fijen en lo siguiente. De I a de V. Si yo derivo esto con respecto a V, esta se va a ir, porque no depende de V, depende de U. Así que solamente va a sobrevivir la derivada de G. Pero si ahora yo a esto lo derivo respecto a U, él no depende de U. Entonces su derivada me va a dar 0. Y al revés va a pasar lo mismo. Si derivo con respecto a U primero, este es el que va a sobrevivir, que es el F, porque como este solo depende de V, no va a existir. Y si ahora hago D2I a de V a de U, también es 0, porque esta ya no depende de V. Y esa es la razón por la cual ese término y ese término se hacen 0. Por lo tanto, acabamos de encontrar quién es D2I a DT2. Y D2I a DT2 es menos A D2I a DU2 por DU a DT más A D2I a DV2 DV a DT. O sea, recién encontramos quién es D2I a DT2. Recién. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar quién es D2I a DX2. Chuta. Entonces, D2, bueno, DI a D, va, mejor voy a hacerlo así. I depende de U y de V, U depende de X y de T, y el V depende del X y del T. Entonces lo que yo quiero ahora es DI a DX. Entonces, ¿quién es DI a DX? DI a DX es DI a DU por DU a DX más DI a DV por DV a DX. ¿Sí? Después, la derivada de U con respecto a X me va a dar 1 y la derivada de V con respecto a X también me va a dar 1. Por ende, DI a DX es igual a DI a DU por, perdón, más DI a DU. ¿Sí? Ya, entonces ahora tengo que hallar la segunda derivada. D2I a DX2, que es D a DX de DI a DX. Esto sería D a DX del DI a DU más DI a DV. O sea, me va a quedar D a DX de DI a DU, DI a DU, más D a DX de DI a DV.
Gimme. Ah, ya, listo. Ahora hay que hacer la misma cosa, el mismo chaclón de recién. Entonces tenemos de I a de U. Ya no voy a escribir las dos variables, ¿eh? Voy a escribir que esto depende de U y de V y que este depende de X y este depende de X. Porque al final es lo único que necesitamos. Y el de I a de V, lo mismo. Este depende de U, depende de V, este depende de X y este depende de X. Entonces, ¿quién es D a de X de I a de U? Por regla de la cadena es derivada de él con respecto a él, o sea, la derivada de U, de la derivada de I con respecto a U, por la derivada de U con respecto a X, más la derivada de U, perdón, la derivada de V de la derivada de I con respecto a U, por la derivada de V con respecto a X. Y abajo tengo la misma estupidez. La derivada de X con respecto a de I a de V va a ser la derivada con respecto a U de I a de V por de U a de X más la derivada con respecto a V de I a de V por de V a de X. Y antes de reemplazar acá, fíjense lo que voy a hacer. Voy a anular esa y voy a anular esa. Porque pasa el mismo suceso de recién. Si derivo I con respecto a U, me va a quedar una función que depende solo de U. Y cuando la derive respecto a V, me va a dar C, de aquí lo mismo. Así que acá, esto se transformó en D a de U, de I a de U, bueno, que eso se conoce, esto que está acá es D2I a de U2 por du a de X, más, aquí que es D2I a de V2 por dv a de X. Ya. Y ahora sí, estamos a 3 pasos. Entonces, por lo tanto, D2X a dt2 sería D2I a de U2 por du a de X más D2I a de V2 por dv a de X. Ya. No entiendo nada. Lamentablemente, ¿cómo te lo explico? ¿Quién es de U a de X? Si yo derivo esto con respecto a X, me da 1. ¿Quién es de V de X? Si derivo esto con respecto a X, me da 1. Así que el D2, esto en X. El D2I a de X2 sería D2I a de U2 más D2I a de V2. Acá arriba, D2I a dt2 igual menos A D2I a de U2 por, ¿quién es de U a de T? De U a de T menos A. Entonces, menos A más A D2I a de V2 por, ¿quién es de V a de T? A. Menos A por menos A me queda A cuadrado. A por A me queda A cuadrado. En ambos hay un A cuadrado. Y justamente el D2I a de U2 más D2I a de V2 corresponde al D2I a de X2. Y ahí tenemos entonces lo que nos es cuantía. Ahora voy a...